Listo, chicos. Entonces, voy a presentarles acá pantalla para que podamos ir haciendo el documento en PowerPoint. Como siempre, pues lo venimos haciendo. Listo. El día de hoy vamos a ver el tema de la función logarítmica, ¿sí? Entonces vamos a poner acá que es el módulo, página 32-33. Listo. Entonces, una función logarítmica nos dice que es el inverso de la función exponencial. Entonces, la función logarítmica es la inversa a la función exponencial. ¿Se acuerdan de qué manera iba la función exponencial? ¿Se acuerdan cómo era? Era una curva siempre que iba de manera ascendente, ¿verdad? En la clase pasada estuvimos viendo eso. La función logarítmica, la función exponencial, siempre era una curva que iba de abajo hacia arriba, ¿cierto? En función ascendente, ¿cierto? En forma ascendente. Siempre se comportaba de esa misma manera. Pero ahora, ¿qué pasa? Resulta que cuando miramos nuestra función exponencial, nuestra función logarítmica, decimos que se comporta de la siguiente manera. Tiene un comportamiento que es inverso a la función exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que esta vez, ¿cierto? No va siempre en función creciente, sino que también va en función decreciente, ¿cierto? De esta manera. Y tiene dos reglas principales. Cuando hablábamos de la función exponencial, decíamos que habían tres condiciones, ¿no? Cuando la recta era mayor que 1, ¿cierto? Cuando la constante era mayor que 1. La segunda era cuando la constante era igual a 1. Y la otra era cuando la constante estaba entre 0 y 1. Recuerdan que eran fraccionarios y que tenían diferentes formas en las que esa recta se comportaba dependiendo del valor que adquiriera. En este punto pasa lo mismo. Cuando hablamos de una función logarítmica, hablamos de una función del tipo f de x. Venga, ponemos acá un texto. Vamos a insertar un texto. Hablamos de una función f de x, ¿sí? Igual al logaritmo, ¿sí? Logaritmo en base a de x. Hablamos de un logaritmo en base a de x. ¿Qué quiere decir esto? Por allá cuando estábamos en sexto, séptimo, ¿sí? O en primaria, nos enseñaron qué era eso de un logaritmo. El logaritmo es una de las operaciones inversas a la potenciación, ¿sí? Entonces, significa que aquí cuando nos dicen logaritmo en base a de x, nos están hablando, como siempre hemos mencionado, que el a es una constante, ¿cierto? Es la constante que a nosotros nos dan, ¿sí? Estaríamos diciendo que x es igual a una constante, a es igual a una constante, y x sería en este caso una variable, ¿cierto? A es una constante, x es una variable, ¿sí? Entonces, ¿quiénes no recuerdan qué es ese tema del logaritmo? ¿Es el que lleva varias operaciones? Más o menos, sí, pero es como una potencia inversa. Bueno, voy a explicarles con un breve ejemplo qué es eso de nuestro logaritmo. Y se los voy a explicar con el tema de las potencias, comparándolo con la potencia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de una potencia, ¿sí?
Ojo, aquí voy a hablar de potencia, no voy a hablar de logaritmo todavía. Cuando estamos hablando aquí de una potencia, ¿sí? No estoy hablando de logaritmo, sino que estoy hablando de potencia. En este caso, cuando hablamos de una potencia, decimos que, por ejemplo, vamos a poner 3 al cuadrado, ¿sí? Vamos a poner 3 al cuadrado, 3 a la 2. Vamos a poner 3 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto me da 3 al cuadrado? Nueve. 6. Me da 9, ¿cierto? 9, porque 3 por 3 me da 9, ¿sí? Cuando hablamos de logaritmo, ahora aquí nos vamos a referir al logaritmo. Decimos, por ejemplo, en la operación logaritmo, ¿sí? Logaritmo en base 3. Aquí nos referiríamos al logaritmo en base 3 de 9. Logaritmo en base 3 de 9. ¿Y eso qué nos daría como resultado? Nos daría 2. ¿Qué estamos haciendo en un logaritmo? En un logaritmo lo que estamos buscando es el número al cual yo tengo que elevar este 3 para que me dé este 9. Es decir, tengo que buscar la potencia a la cual yo tengo que elevar este 3 para que me dé 9. ¿Sí? Es decir, es una potencia inversa, ¿cierto? En este caso, la potencia me dice que 3 al cuadrado me da 9, ok. Y aquí me están preguntando es, bueno, si yo tengo la base 3, recordemos que la base es esta, este es el exponente, ¿cierto? Y este es el resultado, ¿sí? Me dicen que si yo tengo una base 3 y el resultado es 9, ¿cuál es la potencia? ¿Cierto? Eso es lo que me preguntan en el logaritmo, ¿sí? Vuelvo y repito, en la potencia me dicen, tengo una base 3, la elevo a una potencia 2, ¿cierto? Y el resultado me da 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. En el logaritmo es al contrario, en el logaritmo me dicen, ok, tú tienes una base 3, ¿cierto? Tienes una base 3. Y el resultado es 8. Si tú tienes una base 3 y tu resultado es 8, ¿sí? Entonces, ¿a qué potencia tiene que estar elevado ese 3 para que te dé 9, ¿cierto? ¿Sí? Tienes una base 3 y el resultado es 9. ¿A qué tienes que elevar ese 3 para que te dé 9? Entonces yo digo, ok, pues voy a mirar. Yo digo, bueno, si es 3 a la 2, tres a la 2 me daría igual a 9. ¿Sí? 3 a la 3, ¿cuánto me daría? 3 por 3, 9 por 3. 27. Muy bien, me daría 27. Entonces ya me paso, entonces yo digo, no, 3 a la 3 no me sirve, ¿cierto? ¿Cuál es mi resultado apropiado? 3 a la 2. Entonces, ¿yo qué voy a poner acá? 2, porque es la potencia que yo tengo acá. Vamos a hacerlo con otro ejercicio para que no se confundan, para que, digamos que no dejarlos así como confundidos con respecto a esto. Vamos a hacer otro, vamos a llevarnos este acá. Voy a ponerlo por acá. Listo. Vamos a poner otro ejemplo. Ok, pero no me traje la potencia. Sí, me ha traído el suficiente. Listo. Entonces, vamos a cambiarlo acá. Vamos a decir logaritmo en base 2 de 32. ¿Qué me están preguntando aquí? Aquí me están preguntando, ok, Jonathan, dígame, ¿sí? Dígame usted, espérate, qué pena con usted, yo me llevo esto de aquí.
Me están diciendo a mí, Jonathan, si yo tengo una base 2 y mi resultado es 32, ¿cuál será mi potencia? Entonces yo digo, ok, yo digo acá, vamos a mirar, voy a decir, bueno, acá tengo, ¿qué pasa con esto? Yo digo, ok, tengo 2, a la 2, ¿cuánto me daría 2 a la 2? Me da 4, ¿cierto? Si tuviera 2 a la 3, ¿cuánto sería? 4, ¿cuántos? 8. 8, exactamente. Entonces yo diría, ok, acá sería 8. No me sirve, ¿cierto? Entonces yo digo, ok, ¿qué pasa si es 2 a la 4? ¿Cuánto me daría 2 a la 4? 16. Muy bien, me daría 16. Entonces yo digo 16. Tampoco me sirve, ¿cierto? Ay, que aquí me... Entonces yo digo, ok, no me sirve. Entonces vamos a ver con 2 a la 5. ¿Cuánto me daría 2 a la 5? 25. No, porque ahí estarías haciendo 5 al cuadrado, no 2 a la 5. Ah, Pero es diferente. 5. Por, ¿cómo es? 5 por 5, 25 por 5. 32, pues. Me daría 32, porque multiplicaría el 2 5 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. Ok, entonces ya encontré la potencia a la cual tiene que estar elevado el 2 para que me dé 32. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este logaritmo? 5. 5, porque es la potencia. Y ya. En realidad este tema de los logaritmos no es tan difícil. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es eso, buscar. Lo único que tenemos que hacer es eso, buscar la potencia a la cual tiene que estar elevada esta base para que me dé este numerito de acá, o este resultado. Y se lee el logaritmo en base 2 de 32. ¿Listo? Eso en cuanto al tema de lo que es un logaritmo. Ahora vamos a la construcción de la gráfica de un logaritmo, que es lo que nos interesa el día de hoy. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner como ejemplo logaritmo en base 2 de x. Ahora no pude, pues. Listo, ahora sí. Logaritmo en base 2 de x. A mí me van a dar esta expresión. Logaritmo en base 2 de x. Y yo tengo que hallar los valores y tengo que construir mi gráfica. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y ahora me dicen, bueno, listo, profe, ¿y cómo lo hago? Vamos a hacer lo mismo que siempre hacemos cuando nosotros... vamos a hacer lo mismo que nosotros hacemos en las anteriores gráficas que hacíamos, que era hacer nuestra tablita de valores para X y para Y, ¿cierto? Entonces vamos a decir acá que vamos a tener valores para X y que vamos a tener valores para Y, ¿sí? ¿Cómo voy a sacar esos valores? Ojo al dato. Resulta de que existe una propiedad en los logaritmos, ¿sí? Que es la siguiente. Me dice esa propiedad que... Esa propiedad me dice que si yo tengo un logaritmo en base a de a, ¿cierto? Y además ese logaritmo está, esa a o ese resultado está en una potencia, por ejemplo, x. Bueno, no pongamos x porque se me confunde.
con exponente m, ¿cierto? Logaritmo en base a, de a la m, ¿sí? El resultado va a ser m. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos se anulan, que esta de abajo y esta de arriba se anulan, y me da como resultado el exponente. ¿Esto para qué me va a servir? Esto me va a servir para hallar mis datos en la tabla de valores. Profe, ¿cómo así? No entiendo. Sí, si tengo el logaritmo en base 2 de x, ¿cierto? Esto es como un truquito para que no les quede difícil el encontrar los valores. Decimos logaritmo en base 2 de 2 al exponente, nosotros vamos a copiar el exponente también, al exponente, y aquí es donde nosotros ponemos el exponente. Por ejemplo, vamos a poner exponente menos 2. Logaritmo en base 2 de menos 2. ¿A cuánto me daría eso? Según la propiedad. Menos 2. Menos 2. Listo, ya hallé mi resultado. Entonces los voy a ir poniendo acá en Y. Acá en Y voy a decir que mi primer resultado, mi primer punto en Y es menos 2. Ahora, vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer el siguiente. Un momento. Para poder copiar esto. Listo. Vamos a hacer el siguiente. Listo, logaritmo en base 2 de 2 a la menos 1. ¿Cuánto me daría eso? Según mi propiedad. Me daría menos 1, muy bien. ¿Qué me daría si yo pongo logaritmo en base 2? ¿Qué me daría si yo pongo logaritmo en base 2 de 2 a la 0? 2. 0. 0. ¿Será que si nos da 0? 1. Ok. Bueno, ya miramos. ¿Por qué dicen que 1? ¿Por qué dicen que 0? Una de las reglas de la potencia me dicen que cualquier número elevado a la me da 1, ¿cierto? Pero en este caso no. En este caso no. Por eso les quería preguntar y ustedes opinaran ¿qué opinaban? Si era 1 o era 0. En este caso no, porque no estamos hablando de potencia. Entonces acá sigue quedando lo mismo en la propiedad. Y acá es 0, si aquí es la base es igual al número real que tenemos, nos queda la potencia, ¿sí? Entonces en este caso es 0. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, lo único que estamos haciendo es aplicando esa propiedad. Ahora, si acá digo 2 a la 1, ¿cuánto me daría aquí como resultado? 1. 1, muy bien. Y si digo logaritmo natural no, perdón, eso es otro tema. Si yo digo logaritmo en base 2 de 2 a la 2, ¿cuánto sería mi resultado aquí? 2. 2. Listo, entonces ya hallamos los valores en Y, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué me falta hallar, chicos? Cuéntenme. Me hace falta hallar los valores. Me hacen falta hallar los valores en X, ¿cierto? Pero entonces muchos me dirán, profe, ¿pero cómo se hallan los valores en X con exponentes negativos? ¿Cierto? Yo creo que muchos deben estar haciendo esa pregunta, profe. ¿Ese exponente negativo, cómo lo hacemos? Porque, bueno, acá podemos hallar estos valores de estos tres números fácil, ¿no? Porque hallamos, recordemos que esto de aquí es X, este 2 al cuadrado es X, ¿cierto? Porque mira, X está acá. Entonces este 2 al cuadrado, esta potencia que pusimos acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá, me representan mi valor en X, ¿cierto?
Este valor lo podemos hallar fácil. 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. 4, ¿cierto? Entonces ya hallé mi primer valor en X. 2 a la 1, ¿cuánto me da? 2. 2. 2, ¿cierto? El mismo 2. Y si hallo 2 a la 0, ¿cuánto me da? 1, 0. muy bien. Ah. No, 1. 1 ¿Uno? porque aquí sí estamos hablando de potencia y cualquier número que esté elevado a la 0 me da como resultado 1. ¿Listo? 1. Pero entonces me dirán, profe, ¿y esta potencia negativa qué? ¿Cómo hago yo? Profe, ¿cómo hago yo para hallar una potencia negativa? Vamos a seguir una propiedad de la potenciación. Esa propiedad de la potenciación me dice que cuando yo tengo un número X, cuando yo tengo, bueno, vamos a poner un número A, no metamos las X acá, no metamos las X porque se me confunden. Si yo tengo un número A, ¿sí? Que me lo elevan a una potencia negativa, ¿sí? Vamos a decir que vamos a tener, que va a estar elevado a una potencia negativa que va a ser menos m. Recordemos que cuando nosotros ponemos estas letras, significan que pueden ser cualquier número, ¿no? Porque son variables. Entonces, decimos que una base A con una potencia negativa, en este caso menos m, nos va a dar como resultado una fracción. ¿Esa fracción cuál es? Esa fracción es 1 dividido, entonces vamos a poner acá nuestra línea de división, 1 dividido entre a la m, es decir, vamos a copiarlo de aquí, a la m. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un número cualquiera potenciado a un número negativo, para yo poder hallar esa potencia tengo que dividir a 1 entre el número y la potencia, ¿cierto? El número potenciado, pero ya sin el negativo. Un ejemplo, profe. Listo, vamos a hacer un ejemplo. Precisamente con lo que acabamos de ver. Tenemos acá 2 potenciado a la menos 2, ¿cierto? Es nuestro primero. ¿Sí? Entonces, para yo poder hallar ese número, simplemente reemplazo acá 2 a la 2. ¿Sí? 1 dividido entre 2 a la 2. ¿Y eso qué me da de resultado, chicos? Cuéntenme. ¿Cuánto me da a mí 1? ¿Cuánto me da esto? Esta potencia que tengo aquí. ¿Cuánto me daría esa potencia, chicos? 1 sobre 4. Exactamente, me daría 1 sobre 4. Entonces yo ya hallé el valor de X. ¿Cuál es el valor de X? 4. No, 4 no. Vale 1 1. sobre 4. 1 sobre 4. Muy bien. Mi valor de X sería 1 sobre 4, es decir, un cuarto. Entonces acá voy a poner un cuarto. Profe, ¿por qué un cuarto? Pues porque me dice que este número potenciado a un exponente negativo es igual a 1 dividido entre esa potencia. Si yo tengo 2 a la menos 2 y quiero hallar este valor, lo reemplazo simplemente y digo que divido 1 entre 2 a la 2 y eso me da un cuarto. Entonces eso es lo que vale X, un cuarto. ¿Listo? ¿Cuánto valdrá nuestro siguiente término? Es decir, ¿cuánto me valdrá a mí 2 a la menos 1? ¿Cuánto me valdría 2 a la menos 1? Cuénteme. Hallando esa definición. Hallándolo bajo esa definición, ¿cuánto nos daría? Un medio. Un medio. Muy bien, listo. Un medio. Profe, ¿y cómo hace uno para ubicar un medio y un cuarto en
en la gráfica, pues uno va a decir que, ¿a cuánto equivale un medio, chicos? ¿Un medio es igual a qué? A 0,5, ¿cierto? ¿Y un cuarto a cuánto es igual? 1 dividido 4, chicos. A 0,75. Muy bien. A 0 no. Eso es 3 cuartos. A 1,25. ¿Listo? Porque no apareció esa cuadrícula. Listo. Hasta ahí, chicos. ¿Más o menos claro? Profe, más o menos. Dime. Sí, profe, más o menos. Vamos a armar la gráfica de esta y vamos a ver si nos queda tiempo para hacer la siguiente gráfica. ¿Listo? Sin embargo, no se preocupen, chicos. Aquí les di simplemente como un pasoncito por encima. Yo sé que este tema es un poco más complejo de entender, por lo tanto yo les voy a dejar un video de apoyo en la evidencia del día de hoy, ¿listo? Para que ustedes entren, vean el video y puedan de pronto entender un poco mejor esta temática, ¿listo? Así que no se me vayan a preocupar por eso, porque yo les voy a dejar ahí su material de apoyo también, pues para que puedan realizar de la mejor manera la actividad del día de hoy, ¿vale, chicos? Así que no se me preocupen por ese tema. Voy acá a buscar la gráfica, nuestro plano cartesiano, para llevármelo para allá. Listo, vamos a buscar nuestro plano cartesiano. A ver. Un segundito, chicos, voy a... Listo, entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Les voy a poner aquí, el día de hoy les voy a enseñar una herramienta interactiva, ¿sí? Que es les voy a dejar de compartir la presentación. Vamos a compartir toda mi pantalla. Y es una aplicación que se llama GeoGebra, que la podemos descargar en nuestros computadores o también la podemos utilizar en línea. Esta herramienta GeoGebra nos permite armar gráficos, ¿cierto? Nos permite armar gráficos de planos cartesianos, nos permite hallar muchos puntos nos permite armar figuras y demás. ¿Listo? Entonces, nuestro primer punto, ¿cuál es, chicos? Nuestro primer punto dijimos que era un cuarto en X, o sea, 0,25 en X y menos 2 en Y, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo acá. 0,25 en X y en Y sería menos 2, ¿cierto? Menos 2. A ver, y vamos a ver acá que aquí se nos acabó de dibujar el punto A, ¿sí lo ven acá? Que lo que no sé es cómo eliminar este punto. No sé cómo eliminar este punto. A ver si abriendo uno nuevo. Ah, ok, listo. Aquí ya tenemos uno nuevo. Listo, entonces ahora sí vamos a poner nuestro primer punto. El punto A. Listo, dijimos que el punto A era en donde 0,0.25 en X y en Y era menos 2, ¿cierto? Menos 2. Listo. Ahora sí, ya tenemos nuestro primer punto. Vamos con nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto decíamos que
era menos 5, menos 0,5 en X, y en Y era menos 1, ¿cierto? Entonces 0,5 en X, y en Y era menos 1, ¿cierto? Listo. Y ya se nos puso acá. ¿Sí lo ven acá, chicos? ¿Sí? 0,5, espérate porque es que aquí... Listo. Y vamos con nuestro punto C. Nuestro punto C nos decía que era en X igual a 1, Y igual a... ¿Sí 0. anotaron? Y igual a 0, muy bien. Listo, Y igual a 0. Listo, y ya nos lo graficó ahí. Listo. Ahora nuestro tercer punto, perdón, nuestro cuarto punto. ¿Cuál era? ¿Me lo dictan, por favor? En X era X era 2 y en y Y, Y era 1. y Y era 1. Listo, perfecto. Listo. Y vamos con nuestro siguiente punto. ¿Cuál era nuestro siguiente punto? 4 en X 4X, 2Y. y 2 en Y. Muy bien. Listo. Ya tenemos ahí nuestra gráfica. Este punto no. ¿Sí ven la gráfica, el comportamiento de la gráfica, chicos? ¿Sí? Ahí ahora nosotros... bueno, no me parece cómo trazar la gráfica, pero bueno, acá nos permite ubicar con más exactitud los puntos, ¿cierto? Y ya lo que vamos a hacer es trazar la gráfica. Si nos damos cuenta, se nos presenta una gráfica de este tipo, como la habíamos visto acá, mira, ¿sí ven? De esta manera. Si siguiéramos hallando valores para esa función, ¿sí? Nos seguirían dando este mismo patrón de gráfica, que viene desde aquí y va aumentando de esta manera, ¿sí? Es creciente, ¿cierto? Es creciente, pero llega a un punto en el que ya empieza a tomar una forma perpendicular al eje X, ¿sí? Esa es nuestra función exponencial, esa es nuestra función logarítmica. Vamos a hacer otro ejemplo. Mentiras, no alcanzamos a hacer otro ejemplo. Ya nos cogió la tabla. Listo, chicos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar la página 33 de nuestro módulo, sí, que son los dos ejercicios de este tema de la función logarítmica. Para ustedes, yo sé que de pronto este tema es un poco complejo y más verlo, digamos, desde esta modalidad virtual es un poco más complejo, pero yo les voy a dejar un videíto, ¿sí? Explicativo, donde les van a ayudar mucho con este tema, ¿sí? Con una serie de ejemplos, llevándolos a la práctica, ¿sí? Para que a ustedes les quede mucho más fácil. Ahí vuelven y explican de nuevo, en ese video vuelven y explican de nuevo esta propiedad y esta propiedad. ¿Listo? Para que quede mucho más fácil desarrollar ese ejercicio. ¿Por qué les puse aquí esta propiedad y por qué les dije mejor háganlo así por potencia? Porque se nos facilita mucho más a nosotros hallar los valores en Y. ¿Listo? Y después también, pues, gracias a estas reglas o estas fórmulas, se nos facilita también hallar los valores en X. Bueno, chicos, entonces, no sé si quieran que les deje esta presentación también o solo el video, chicos. Cuéntenme. Sí, profe, es la presentación. Sí, profe, es la presentación mejor.
También. Listo. Voy a guardarla entonces, chicos, y la anexo y lo voy a anexar ahí al. Listo, entonces, vamos a hacer una cosa. Chicos, me van a escribir al chat su nombre completo y sus apellidos y nombres, porfa. Así voy a hacer el llamado de lista hoy, en el chat. Me van a escribir apellidos y nombres, ¿sí? En el chat de aquí de la llamada, y yo le tomo un pantallazo, y así pasó la lista. Vale, chicos. Listo, Profe, Pérez Figueroa Naro. ya cayó el internet. ¿Qué debemos hacer? Me escribes en el chat tus apellidos y nombres para hacer el llamado a lista. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Eso, chicos, muy bien. Me escriben ahí en el chat rápidamente, mientras tanto yo voy acá guardando el documento. Porque es que si me pongo a llamarlos uno por uno, que me digan presentes, se nos pasa el tiempo y tenemos un minuto que nos queda de clase. Entonces, pues no es la idea. Bueno, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo, creo que ya están todos. ¿Falta alguien, chicos, por escribirme en el chat su nombre y apellido? ¿No? Listo. Listo, chicos. Entonces, voy a detener la grabación.